Cordial saludo. Bienvenidos todos a este conversatorio Saberes Indígenas para la Colombia de hoy. Mi nombre es Margarita León, de la sección de Servicios al Público y Educativos de los Museos del Banco de la República. El día de hoy vamos a dialogar con el maestro Edinson Quiñones, quien va a moderar esta sesión con artistas del departamento del Cauca. Tenemos presencia de diferentes pueblos Nasa, Misak, Yanacuna y Totoró, que se unen en este diálogo para entender cómo el territorio, la ancestralidad y las cosmovisiones a la luz de las prácticas artísticas tienen importantes significados para dialogar sobre la Colombia de hoy. Bienvenido, maestro Edinson, bienvenidos artistas a este espacio, gracias por acompañarnos, bienvenido Mayor Lorenzo, mayor de la comunidad Misak, quien ayer nos acompañó en una hermosa apertura de caminos como parte de la cosmovisión de los pueblos que se hace presente en este conversatorio. Nuevamente, bienvenidos. Gracias a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Maestro Edinson, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tiene la palabra. Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a los compañeros que están aquí presentes. Bueno, esto son compañeros MISAP, NASA, Yanacunas, del departamento del Cauca. Bueno, son artistas plásticos que están en el proyecto de Imagen Regional 9, Territorios Guardianes. En este momento yo soy curador de Imagen Regional 9 del territorio Pacífico Amazonía, y este es el resultado prácticamente de 2 años, un ejercicio de entender las prácticas y cotidianas de las comunidades estéticas en el arte contemporáneo. Muchas gracias por estar aquí acompañando este proceso. El día de ayer estuvimos con compañeros de la Amazonía, así son los territorios. El tema de la conectividad fue muy fuerte, muy complicada, pues se escuchaba intercortada, pero bueno. Después de unos compañeros de Pasto y el chico de La Guajira, del sur al norte y la mitad de la mitad del mundo. Hoy nos encontramos con un territorio, jugamos en casa, somos del Cauca, un territorio que hemos trabajado y hemos estado, construido todo este proceso, y bueno, quería darle la apertura a este conversatorio, ¿sí? Va a ser un poco, digamos, articular a la palabra, ¿sí? Empezar la palabra, que pase por el corazón y de ahí hacia ustedes. Entonces le vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Sería bonito poder, que tenemos la única mujer en este conversatorio, pues sería Yasmín. Yasmín, que nos pueda un poco contar su proceso, su proyecto y bueno, el territorio donde habita, ¿no? Entonces, muy buenas tardes, Yasmín, bienvenida. Muy buenas tardes, Edinson, buenas tardes con los artistas y quienes nos están acompañando allá desde el Museo de Arte Miguel Urrutia. Bueno, primero, pues que todo, quiero como comentarle un poco sobre mi territorio. Tengo que decir de él, pues que cuenta con muchos pisos térmicos, podría decirlo, y entonces, pues, es bastante rico en producción de productos agropecuarios y productos agrícolas. Entonces empezamos como en límites con Popayán, con Caquibío, hay producción de café, hay producción de fique, que es con el material que por el momento estoy trabajando. Si vamos por el centro del territorio, se producen aromáticas, producen flores. También en la parte alta hay buena producción de papa, hay producción de leche, entre otros productos que son propios del clima frío. También podría decir que el territorio de Totoró pues es habitado por comunidades indígenas y campesinas. A pesar de
a pesar de los muchísimos inconvenientes que se presentan, pues por la tenencia, ¿no? del territorio, a pesar de todo esto, el municipio cuenta, pues hasta el momento, con calma, no se miran como tantos conflictos como se vive en el norte del Cauca, pues por los cultivos ilícitos y todos estos temas. Pero bueno, eso no me corresponde. Mi obra como tal ha nacido o ha surgido como ese compromiso o esa necesidad de conocer el territorio donde vivo. Y de pronto como que los elementos que me han permitido reconocer mi territorio como tal es encontrar o hacer como un acercamiento con las familias cercanas pues donde vivo, ¿no? Entonces inicié como ese proceso de empezar a hacer un recorrido, de hablar con las familias, de mirar cuáles son como sus aspectos más relevantes, podría decirlo. Y siempre he encontrado como que las familias siempre se dedican a la agricultura y se dedican al tejido. Entonces, como siempre me ha llamado la atención esa parte del tejido, entonces siempre como que quise conectarlo de alguna manera. Por eso miramos en esta parte una de las obras que en este momento están expuestas en el museo. Entonces miramos como esa importancia que tiene el tejido, que a pesar de ser tan delicado y a pesar de tener como esa parte femenina, es algo que sostiene como tal a la familia, que sostiene esa parte, esa herramienta que identifica al hombre en gran parte. Y entonces desde esa manera lo tomo como esa dualidad entre mujer y hombre, pero que son una parte esencial para la conformación de la familia y el desarrollo de una sociedad. La producción también de la obra tiene que ver mucho como con ese recorrido que se hace y también ese reconocimiento del territorio y como esa necesidad de incluir todas las texturas que miramos a nivel del territorio, de las diferentes texturas de los árboles, de la naturaleza. Entonces es una forma como también tengo para incluirla dentro de la producción de las obras. Y de alguna manera es haciéndole como un homenaje también a las familias indígenas y campesinas que producen de alguna manera esta fibra natural que tan solo algunas familias se dedican a fabricar el pique o el hilo como tal y hacer artesanías, porque en gran parte también el pique se lleva para el pastel y para la producción de los envases para el suministro de papa y café. Entonces, de esta manera he podido como reconocer un poco mi territorio. Con el pretexto de hacer obra, he podido identificar diferentes tipos de tejidos y de diferentes prácticas culturales y ancestrales, porque de alguna forma también como que los conocimientos se transmiten de manera oral, de generación en generación. Muchísimas gracias, Dayanisa. Muchas gracias, compañera Yasmín. Es un territorio muy bello. Yo soy vecino de Totoró. Aquí se encuentra ubicado Popayán, donde estoy en este momento. Me parece que sí, como dice la compañera, tiene todos los pisos térmicos, todos los productos. Yo quería hacerle una consulta a Yasmín sobre su trabajo, ¿no? Digamos, yo pienso que como lo dice muy bien ella habla sobre la dualidad de los territorios, ¿no? Aquí, digamos, no hay como el tema feminista, ¿no? Aquí se acompaña y van de la mano con su pareja, ¿no? Eso me parece bien interesante, pues porque a pesar de que las herramientas son de las personas fuertes, sí, de los hombres que trabajan la tierra, pues ella lo que hace es un homenaje a esta herramienta, ¿sí? Y de una forma muy sutil hace el tejido de esa palabra, de esa memoria que va construyendo esa historia, pero también dando pie, digamos, a eso que ya está botado, ¿no? Eso que de alguna manera
la gente, digamos que terminó su uso, ¿no? Cómo se vuelve y se revitaliza esa memoria, cómo se construye esa dualidad. Y también digamos que en el ejercicio de la mujer, pues la mujer es la que está en la huerta, la mujer también es la que está con los niños, pero también es como también la misma fuerza que tiene, ¿no? Que no se ve tan evidente, digamos, como la fuerza del macho, el que trabaja. Sí, yo creo que es mucho más, este trabajo es mucho más diciendo de que la mujer hace más, ¿no? La mujer hace más en muchos de los sentidos, pues es una mujer con mucha fuerza, pues está en su casa, que trabaja en muchas cosas, hace su obra. Bueno, ¿cómo sacas el tiempo para hacer todas estas cosas, Yasmín? O sea, tú eres el hombre y la mujer en ese ejercicio, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante del tiempo, ¿no? El tiempo que haces. Eso es lo que te quería como consultar un poco sobre tu Eh, trabajo. pues en este momento lo que yo siempre he tratado de hacer es como hacer ese tipo de investigación y de alguna forma tomar como algo, hacer una copia o algo a mis trabajos. Y siempre como esa cosa de hombre-mujer es porque como que en mi casa siempre tomaba el ejemplo fue de mi abuelita que falleció hace unos días y ella hacía como ese papel. O sea, a ella se le murió el esposo pues cuando era como muy joven o recién se había casado. Entonces, todo el tiempo ella hacía los trabajos del hombre y de la mujer y Mm. prácticamente fue la persona que nos ayudó a crecer y nos dio educación. Entonces, siempre tuve que recibir como esa enseñanza de que el hombre y la mujer era mi abuelita y ella hacía todos los trabajos y sin ningún, o sea, sin ningún cansancio ni nada, ellas nos enseñó muchísimas cosas. Ya, claro, ahí se alcanza a ver la persistencia y la resistencia que tiene tu proyecto, ¿no? Ese ejercicio que está en el campo, ¿no? Ese homenaje también al campo que ha sido tan invisibilizado en las ciudades, donde mucha gente de la capital o de las ciudades grandes piensan que la leche está en la nevera, ¿no? Que no viene de una vaca, pues sobre todo los niños. Y pues que de alguna manera el campesino, el indígena es el que siembra la comida para que la ciudad se alimente. Eso me parece bien interesante de este territorio. Es un territorio muy trabajador. Trabajan la tierra, la cosechan y de alguna manera comparten esta cosecha a las ciudades. Muchas gracias, Yamil. Yo creo que damos una apertura a este gran espacio para entrar un poco a un tema un poco más centrado a la resistencia. Podemos hablar con el compañero eh, Jaldibey Talanga, que me parece bien interesante que nos cuente un poco porque él está a un extremo, en este momento se encuentra en el resguardo de Tacuello, al norte del Cauca, y cómo su trabajo de persistencia y de fuerza y fortaleza, pues hace visible muchos de los procesos cotidianos de su comunidad, recuperando, revitalizando esa memoria a partir del conflicto que tenemos en nuestro departamento. El Cauca ha tenido 3 procesos de paz muy importantes. En el 89, el M-19 firma la paz en Santo Domingo, Cauca. La guerrilla indígena que tiene su nombre, Manuel Quintín Lame, también en los 90 en Caldono, y ahora en 2017 los acuerdos de paz se firman en, en Santa Rosa. Entonces el departamento del Cauca históricamente ha tenido 3 procesos de paz muy importantes. Es un territorio de resistencia, de persistencia, porque que aquí están todos los recursos naturales que más adelante vamos a poder hablar de ellos. Bueno, le damos la bienvenida al compañero Jaldibey Talanga, que nos hable de su territorio, desde su forma de crear y hacer lo que está haciendo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, como lo decía Edison, soy artista pues del pueblo Nasa y actualmente pues el municipio en el que resido es el municipio de Toribío, resguardo de Tacuello y pues como pueblos indígenas y pues a nivel general y a nivel
a nivel, digamos, de pueblo NASA, ya así, pues, digamos, señalando prácticamente, diríamos que hay una necesidad de pervivir, ¿no? Como pueblo, como cultura, con nuestras costumbres, está esa, digamos, esa, sí, esa fuerte necesidad de pervivir en el tiempo. Y viendo esa necesidad y viendo, digamos, el contexto de lo que vivimos nosotros acá, o lo que hemos vivido nosotros, que hemos, digamos, crecido en este territorio, donde la violencia, el narcotráfico ha sido, digamos, uno de los ejes o ha sido una de las constantes de nuestro territorio, pues empecé digamos, a ver también esa necesidad de, como artista, crear algo o aportar algo para la misma comunidad, ¿no? Todo esto pues lleva, digamos, a lo que es el trabajo que hoy están pues, haciendo parte del proyecto de Imagen Regional 9, que es prácticamente tomado de un momento o un hecho ocurrido acá pues en el territorio, para más o menos por el año 2011, donde se da pues la masacre de unos jóvenes y pues digamos en ese sentido busco por medio de esta obra pues tratar de construir o de dejar una memoria que permita pues, o sea, no solamente, como le decía, o sea, no solamente es pervivir en el tiempo como pueblo y con nuestra cultura, sino también pues digamos esos hechos históricos o duros que hemos tenido que vivir como comunidad, como territorio, como pueblo indígena. Eso es, gracias. Bueno, compañero, pues aquí podemos ver una de las obras del maestro Aldibey Talanga. Se llama Gargantillas, pues es un homenaje prácticamente a esa memoria que ha sido de alguna manera olvidada, pero de alguna manera se está revitalizando a partir de la construcción estética que tienen, pues que tiene, ¿no? La recolecta de los casquillos, entender, digamos, esta memoria sin destruirla, sino revitalizando las otras, la muerte de líderes sociales. Nuestro departamento, pues, ha sido muy fuerte. Digo que el 50% han sido de nuestro departamento por defender el agua, por defender la montaña, los páramos. Y este ha sido, digamos, el ejercicio de hacer visible este proyecto, ¿no? A mí me parece que es un proyecto que ha venido, digamos, muy tímido, no tan tímido, pero poco a poco siendo evidente la voz de ese otro, ¿no? Y es una forma de sanar cuando se cuenta. Por eso yo pienso que Jaldibey ha hecho ese ejercicio de mostrarle al mundo, de mostrar el Cauca desde esta perspectiva estética, poética, donde está la imagen, donde está la mirada, donde está la tierra, ¿no? La tierra que ese por eso ha sido el conflicto, ¿no? Todo el territorio ha sido por el tema de la tierra, la riqueza que tiene la tierra. Y cómo muchas de las comunidades, pues, esa es la persistencia y la resistencia. Yo quería hacerle una pregunta a Jaldibey sobre algo que me contaba, que me ha quedado muy presente, el tema de las malas muertes, ¿no? ¿Qué entiende usted por malas muertes o como pueblo NASA? Eso que me parece bien interesante, ¿no? Y que su himno lo dice, ¿no? Entre uno nacen, uno muere, miles nacerán, ¿no? Que me parece que es bien pertinente hablar de este ejercicio, pues, que es el Cauca, ¿no? Gracias, Sí, compañero. bueno, pues la mala muerte o en sí, pues la muerte como tal, nosotros como pueblos indígenas creo, y pues me atrevería a decirlo así, ¿no? Que, o sea, generalizando los pueblos indígenas, no solamente como pueblo NASA, como nuestra cosmovisión habla pues de que la muerte no es como algo pues malo pues que nosotros veamos, ¿no? Sino que es un trascender o un trasegar, es pasar a otro espacio, es acompañar desde otro espacio. Entonces, en ese sentido, no se ve como que eso sea malo, pero en la medida en que, digamos, esa muerte se da de una forma, pues, en circunstancias, por decirlo así, naturales, ¿no? O cosas así, pero entonces cuando la muerte se da ya por eh, digamos, asesinatos, sí, pues como todo este, digamos, todas estas muertes que se dan por el tema del conflicto armado, es donde se genera esa, o es donde se evidencia esa mala muerte, o a eso es lo que se le llama la mala muerte, ¿no? Porque, digamos, pasan esas cosas que, o se van unas personas que de pronto no estaban para irse, o no era el momento de irse de este espacio, y por, digamos, por la fuerza o por la, pues, sí, por la decisión de otra persona
con una mirada de pronto pues, cegada por ciertos intereses o seguramente económicos, pues, o de odio, terminan, sí, asesinando personas, asesinando líderes, asesinando pues, indígenas, que en cierta medida pues, no tienen ningún otro interés sino pues defender la tierra, vivir en armonía. Entonces ahí es donde digamos, se ve o se evidencia esa mala muerte, ¿no? O es como lo vivimos nosotros. Ok, Aldivey, muy bien. A mí me parecía bien interesante ese gesto que dicen los abuelos cuando dice no alcanzó a fecharse, se pudieron biches. Es una pregunta que quería de pronto contar, que nos contara un poco sobre Lorenzo, que nos hiciera como que nos contara el tema, digamos, cómo los espíritus van a sitios tan importantes como la montaña, los ríos, el agua, los páramos, como algo que no sé si es un secreto, pero en algún momento me lo contó y quería de pronto como para no cerrar este ciclo, pero sí ampliar un poco más el tema espiritual, que nos pudiera de alguna manera complementar, Mayor Lorenzo. Buenas tardes a todos, buenas tardes aquí a todos los compañeros y compañeras, aquí el Banco de la República también agradecer mucho de diferentes procesos que han hecho y cómo la sociedad debe verdadera historia. Pues para nosotros, es como decía aquí el hermano NASA, aquí creo que lo que caminamos en el espacio de la medicina propia o para los pueblos indígenas, pues casi la muerte no existe, ¿no? El miedo a la muerte no existe, solo es un viaje espiritual. El espíritu cuida las montañas, se vuelve cuidandero. Entonces, para nosotros, desde las movilizaciones andinas, es como los pueblos no hemos muerto ni estamos muertos. Hemos vivido porque, digamos, a través de la trascendencia, trayectoria, a través de los saberes, hacemos pagamento. Entonces, al morir, nosotros lo que hacemos es como una ofrenda a la... Nacimos de la misma tierra y vamos para la misma tierra, en brazos de la madre tierra, pero hay un padre. Entonces, es ver más allá de la muerte como un miedo, sino que como un complemento de la vida, porque nosotros somos pasajeros. Y entonces, cuando se entienda, digamos, desde la importancia de la vida humana para los pueblos originarios, desde la cosmovisión misa decimos, hay espiritual, hay un regreso espiritual. Pero eso no quiere decir que va a vivir, no. El cuerpo muere, nuestro espíritu, ¿no? Se queda cuidando las montañas, los ríos, a la misma familia. Por eso nosotros, al inicio de este evento, y yo hice un ritual con el fuego, porque para nosotros es el arte de pervivir el espacio y el tiempo. Y para nosotros es muy importante cuando iniciamos procesos, los hermanos NASA primero se sientan y se catean. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué debemos ofrendar a la naturaleza? Entonces nosotros orientamos, digamos, de esa forma. Entonces, pues claro que la muerte es malo cuando uno no está llamado en la naturaleza, cuando se hace una persona, porque hay un desorden en el territorio. Y si hay un desorden en el territorio, los mayores dicen hay que armonizar la tierra, porque está en caso del departamento del Cauca, ha sido, por fuera nos ven como el departamento más del país, pero no es el departamento, es la violencia, porque no hemos, digamos, aprendido a hacer un pagamento cuando una persona se muere. Entonces, es originario, el pueblo Nasa, el pueblo Misaga, el pueblo Yanacó, Totoró, el pueblo Embera o todos los pueblos, que la mayor parte hacemos pagamento. Nos sentamos una noche y cuando una persona muere, pues ofrendamos lo que él comía o lo que él bebía, lo que él necesitaba del espíritu.
cuando estaba vivo. En especial de mi parte fue un poquito, yo perdí a mi mamá. El deseo de mi mamá era que lo entierren en el mismo trabajo. Entonces yo tengo que cumplir el deseo como hijo. Si nosotros no cumplimos, cuando una mayor o un mayor pide un deseo de ser enterrado, donde él labraba la tierra, si yo llevo a mi papá o a mi mamá, llevar en otra parte donde el occidente ha formado un cementerio, entre comillas, un cementerio que para ellos es negocio, hace 500 años para nosotros es diferente. Enterrar a los mayores donde ellos estuvieron, donde ellos trabajaron, y hacer un pagamento. Pues hace un mes yo iba a mi mamá, sí, porque él decía, yo no me voy a estar en un cementerio donde me pisen, donde me orinan encima o donde me... Yo de aquí yo no voy, entonces hay que cumplir ese orden. Y dentro de ese orden, pues los pueblos originarios hemos mantenido como ese digamos, de esa naturaleza que nos manda y que hay que hacer antes y después de la muerte. Cuando llega, hay una armonía para los mismos. Nosotros decimos hay que recibir el palo y la luz, o sea, al niño lo reciben con música, al llegar en la tierra. Desde preconcepción empezamos a hablar con la naturaleza. Y al llegar, lo recibimos con una armonía, con una música, o hablando con el fogón, con la naturaleza. Entonces, cada paso es un proceso. Por eso decimos la paz se construye desde la casa, no se construye a través de otra persona, se construye entre nosotros mismos. Por eso es necesario, digamos, construir la que nos borraron hace 530 años. Nosotros, para los pueblos originarios, es una responsabilidad de hoy, de nosotros y de la sociedad, para contar verdadera historia. Los monumentos que han hecho de esa historia que lo borraron, para poner sus historias, que no son, digamos, a la vez son verdades, pero a la vez son mentiras. Nosotros y para los pueblos originarios, cuando nosotros recuperamos tierra, nosotros tenemos un lema del pueblo Misa que decimos recuperarlo todo. Eso quiere decir que recuperar la tierra, pero tenemos que recuperar lo que nos han intentado borrar hace 500 años. Cómo en los mayores y cómo hacer el pagamento. Y cómo se construye la paz a través, desde la raíz. Por eso nosotros siempre hablamos de las raíces. ¿Quiénes fueron tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos? Entonces empieza la historia de la realidad. Entonces empieza la historia de dónde vengo, para dónde voy, y quién soy, y por qué soy. Hago parte de esta naturaleza. Nosotros lo que vemos, digamos, desde la armonización, siempre hacemos, igual los hermanos nazos y todos los que hacemos, esa armonización. Alrededor del fogón, o sentar, ir a sentar. A veces la naturaleza dice, hay que sentar con el fuego. Y el otro mayor viene y dice, ahora hemos sentado con el fuego, ahora tenemos que sentar con el viento. Ahora tenemos que sentar con el páramo. Ahora tenemos que sentar con la lluvia, porque a nosotros, digamos, la ley de origen no es la naturaleza y punto, sino que cuál es la naturaleza que responde el palabra. Y eso es lo importante, digamos, para nosotros, ¿no? Para empezar la historia verdadera que nosotros hemos hecho como pueblos indígenas. Para los nazas, para todos los pueblos. Por eso cuando nosotros tumbamos a Belalcázar, nosotros no estamos tumbando a Belalcázar. Nosotros no queremos tumbar a Belalcázar. Si Belalcázar nos dice lo que estamos hablando, ¿cómo voy a tumbar la lengua española acá? Tengo que interactuar. Tenemos que construir esa verdadera historia. Esa historia que están contando desde sus raíces. Desde nuestras raíces. Desde esos raíces. Porque todos tenemos raíz. Van a decir, yo soy español. Tiene su raíz. Tiene su raíz. Con Misa tenemos nuestra raíz. Los hermanos nazis tenemos nuestra raíz. Todos tenemos la raíz.
Y por eso siempre hay que aprender a reconocer nuestra raíz. Y si vamos a reconocer, vamos a reconocer la historia. Aquí el hermano, si fue violento o no fue violento. Pero ese no es que yo tengo que buscar la venganza porque este fue violento. No. La historia debe completar para no llegar en esa misma violencia. Cuando nosotros reconocemos esa historia, podemos descansar y poder nuestras futuras generaciones a través de esa historia, ¿verdad? No la historia de la mentira que fueron construidos. Por eso para nosotros fue necesario, a nosotros hoy, ciudadanos en misa en Cali, en Bogotá, nos dicen, es que nosotros no hemos tumbado estatua. Nosotros queremos la historia para revivir la historia que un día nos borraron. Pero hoy es de acuerdo construir otra generación. Digamos, ese es para nosotros la espíritu, compañero. Ya, gracias, ya mayor. No, ese tema está increíble, pero vamos a dejarlo un pasito para más adelantico poder, digamos, concretar y finalizar, digamos, el tema de los monumentos, que es bien interesante plantear. Vamos a darle la palabra, que creo que se une mucho el tema que estamos hablando, al mayor Mauricio Cuchimba, que él va a hablar un poco sobre el tema también de las malas muertes, sobre el tema de las ofrendas, sobre semillas de la memoria, que tiene que ver de un espacio que es muy importante para el pueblo Nasa, que es el tema más espiritual, que es tierra adentro, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra al mayor Mauricio Cuchimba, que nos comparte su palabra y su trabajo. Mau chakwe tukaisa wechi pichinusta anja Mauricio Cuchimba naki wete Ñanchi. Soy del territorio de Tierra Adentro, mi nombre es Mauricio Cuchimba. Por un ejercicio de los mayores, entonces dijimos que ya no íbamos a utilizar el término de tierra adentro, sino el territorio de Ñanchquihue, que se asemeja más o menos a tierra adentro. Ñanchquihue porque estamos ahí al abuelo Nevado del Huila. Es como el nombre originario que se le ha puesto para tener una identificación mucho más profunda. Saludar a los hermanos indígenas, compañero hermano del norte, Aldibey, compañero y hermano Lorenzo, compañero y hermano Yanacona, se me escapó el nombre, Eider Yangana, y maestro y curador Edinson Quiñones. Agradecerle por este gesto tan amplio y conciso de interpretar las comunidades indígenas y darle ese valor a los ejercicios sensibles que cada comunidad hacemos desde lo que se conoce hoy por hoy como el arte. También saludar a Margarita, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, Margarita. Maestro. El área de educación, sí. El área de la educación. Gracias. Sí, un poco, a veces la cámara intimida más porque tiene una energía mucho más fuerte. Yo creo que cuando me ha tocado hablar en escenarios mucho más abiertos, soy un poco más espontáneo, pero la cámara intimida más por las energías. Está uno totalmente conectado a una energía que está con el mundo, a otra energía que está con cables y todas esas cosas, entonces un poquito es bastante fuerte. Comentarles que Tierra Adentro es mágico y natural, como se ha denominado, porque es un cañón donde los NASAs permitieron vivir hasta el día de hoy por todas las circunstancias que han tenido desde la conquista. Recuperando memoria e historia, nos hemos dado cuenta que estamos sobre la cordillera central, valga la redundancia, pero que tiene unos ramales que conectan a los valles que se conocen como Magdalena.
entre ellos Nata, Gahuila, Pacarní, el Valle de la Plata, que es un pequeño valle que tiene mucha historia, y todos estas vertientes de energéticas que desprenden del Nevado del Huila por esos ramales de la cordillera central. Entonces ahí existían una cantidad de sitios, para nosotros es como los monumentos que llaman en el occidente. Para nosotros esos monumentos son vivos, son monumentos donde se hacen pagamentos y donde podemos charlar porque son vivos y podemos ofrendar la vida, ofrendar los quehaceres del contexto NASA. Hay lugares sagrados para hacer pagamento, para aprender a tocar la flauta, hay lugares sagrados de hacer pagamento para aprender a hablar una sayugüe, los que están en ese camino de recuperación, hay lugares de poder para ofrendar que los niños no se enfermen, y todos son muy diferentes. Esos son esos ramales energéticos que desprenden del Nevado del Huila y de la cordillera central. En esa razón, en ese orden de ideas, pues se hacían también los pagamentos, y cuando llegó la conquista, llegó a saquear y a perseguir y a saquear, porque se dieron cuenta que donde sale el sol, se hacían todas estas ofrendas, y pues cuando se hablaba allí, los compañeros se decían que de las malas muertes o las buenas muertes, simplemente cuando se iba al otro espacio, se tenía en cuenta de empacarle o, sí, digamos que hacer una maleta como para que se fuera ese viaje, y en esa maleta pues era lo que él tenía, sus pertenencias y su energía, que su energía viene siendo como el oro, porque el oro no era de concepciones como lo tenemos hoy por hoy, que es como de riqueza, poder, dominio, ¿no? Sino esa es una parte de recibir las buenas vibraciones para que la familia mantuviera alentada. Por eso esa persona, cuando se iba al viaje al otro espacio, pues también se llevaba esas ofrendas. Entonces, cuando la conquista se dio cuenta de este tipo de cosas, pues entonces aquí era perturbar a los que ya se habían ido para el otro espacio, es decir, escarbarles sus tumbas o donde abrían camino para irse, y pues se dieron cuenta que había ese metal preciado para el occidente. De esa manera, comentarles también que es un lugar muy estratégico, por eso, aparte de la defensa territorial que se hizo los NASAs, también en los años 50 se gestan los grupos armados, y ese es un corredor que tiene que ver con caminos que salen al Tolima, al Quindío y al Valle del Cauca. Entonces, es estratégico este corredor, por eso es una de las causantes de la violencia, porque se pelean estos caminos de riqueza. Yo diría que son caminos de riqueza porque se transita por allí muchas influencias y también muchas formas de vida. Y pues esto es lo que ha hecho que también el Cauca pues tenga todos estos fenómenos tan grandes, que es como las desarmonías, porque no hemos entendido y no hemos valorado pues todos los recursos que tenemos, tanto espirituales como materiales. Me doy cuenta también que de adentro se dice voz de truenos y montañas, porque allí se gestan los caciques, que empezamos con el cacique Juan Tama, la cacica María Mendigüagua y el cacique Barragas, que es mi origen prácticamente, porque mis bisabuelos fueron los que lo criaron y lo tuvieron mucho tiempo. Entonces eso me hace pensar de que el tema de la ancestralidad y de la sensibilidad y el trabajo como artista ya venía trazado desde esas épocas, y es algo muy bonito porque pienso que el indígena o el nativo no ha sido pintor ni dibujante, es más, ha ido y ha utilizado otras técnicas tan evolucionadas como es la escultura, como es las formas de trabajar
la escritura misma en las vasijas de barro, porque tienen un significado profundo para armonizar, para de una u otra forma concentrar esas energías del universo y del cosmos. Entonces, pensar en el arte ancestral es más allá de una posible solución estética, sino también es una solución de vida, es una solución para la vida. O sea, se hace porque se necesita, y se necesita dejar una historia y una memoria para los que vienen. Entonces, es una concepción muy profunda. Y siendo de esta manera, para nosotros, en el ejercicio que ya más contemporáneo que hace la Guardia Indígena, tenemos en cuenta que cuando hay desarmonías en los territorios, lo que se hace es una armonización, y no lo vemos como un castigo, o como, no lo vemos como de pronto se conoce que es una tortura, sino más bien lo concibimos como una forma de encontrar la armonía entre los tres espacios: el mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo de abajo y el yo personal. Esos cuatro elementos son interesantes reconocerlos y también explicarlos, porque se hace esa connotación para que pueda convivir con ese entorno. Entonces, en el ejercicio que hace la Guardia, pues es controlar, pues, que no hayan este tipo de desarmonías, y cuando se hallan, lo que se hace es hacerlo para generar un corazón pasivo. Entonces, uno de mis trabajos que tiene que ver es recojo primero el concepto de las huacas que antes mencionaba, por esas líneas, por esas vertientes de poder que tiene de la cordillera, y conceptualizo con ofrendar estas herramientas, que en este caso son la destrucción de las armas de fuego, que son elementos contundentes que le quitan la vida, o que se ejecuta una mala muerte, como lo decía antes los compañeros hermanos. Entonces, no se hace de una manera odiosa, o con un resentimiento, sino que se hace para simplemente que estas herramientas tengan una paz también, porque los materiales de la tierra son vivos. Entonces, y guardarlos en una energía para que las protejan, y que cumplan ese ejercicio de tapar y no salir. Y hay otra cosa importantísima, y es cómo estos elementos de poder y estos elementos de rituales también le ofrendamos a la vida, pero también le ofrendamos el cuerpo. Cuando se configura la pieza, se pensó que era interesante que la persona que tuviera la oportunidad de acercarse a estas ofrendas la hiciera de una manera muy consciente y muy pasiva. Entonces, por eso se nota que hay allí, para poder tener una relación más profunda de qué es lo que hay adentro, es como un acto de hacer la venia para concluir una necesidad básica, que es la incomodidad, la necesidad de ser incómodos para poder darnos cuenta de qué es lo que pasa en nuestro alrededor. Sí, Mauricio, pues es muy profundo, digamos, el sentido que tú le das a este trabajo. Pues como te digo, o sea, no sé si utilicé mal la palabra, pero claro, se conoce como tierra adentro, no tierra de los muertos, ¿no? Ustedes, como pueden ver, son muchas de las ollas, de las ofrendas que inicialmente habían quedado en el territorio, pero que fueron guaqueadas y sacado el oro, lo que prácticamente acompañaba a esos espíritus, ¿no? Y lo único que queda es la cerámica, ¿no? Pues las ollas. En este ejercicio, como lo dice Mauricio, pues es bien interesante, pues porque
lo plantea, digamos, en estos pedestales que no son pedestales occidentales como tal, pero él entiende su lógica, sí, pero los hace en un material orgánico que es la tierra, ¿no? Digamos que en este círculo de la vida, que es casi media luna, lo que me parece a mí contundente es cómo la realidad que operan dentro de estos territorios, uno la observa como si fuera a través de una ventana, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de inclusive de la misma televisión, y casi no afecta, ¿no? Entonces yo a veces hago como es lo que está sucediendo, ¿no? Digamos que todos estos procesos fuertes entre de la violencia, el desplazamiento, las muertes, las de líderes sociales, pues son selectivas, ¿no? Son afro, campesinos, indígenas, pero que de alguna manera ven toda esta violencia desde la televisión. No les ha afectado, digamos, el centro, Bogotá, Medellín y Cali, pero en este estallido social, pues nos dimos cuenta de que sí, sí les molesta porque ya las cosas sí están sucediendo en la ciudad. Dejó ahora sí les parece importante porque anteriormente esto pasaba aquí, era como si nada, ¿no? Que se sigan matando allá en el pueblo, ¿no? Es que no nos afecta a la ciudad, pero como esto de alguna manera, pues, surgió, pues, ahora sí les está afectando las ciudades, ¿no? Sobre todo. Entonces, a mí lo que me parece interesante de este trabajo y esta obra es eso, ¿no? Este espejo, sí, de la realidad, de tu vida, de tu alma de alguna manera, cómo no te afecta, ¿no? Y tienes que de alguna manera mirar desde el ojo, ¿sí? De una aguja, digamos, lo que sucede adentro. Adentro son armas, que son las armas digamos, del conflicto, que son cogidas por la guardia y destruidas en tiempo real. Inclusive hay un video donde está, que muestra muy bien, digamos, las armas, la destrucción de esas armas, ¿no? Para volver otra vez a encontrar la armonía, ¿no? Le está volviendo a recuperar esa memoria de esa historia de alguna manera, pero está mirando de que en esta ofrenda pues ha sido guaqueada. Eso es lo que yo intento interpretar. Yo lo que quería hacerle una consulta a Mauricio es, eh, bueno, Mauricio es mayor porque ha caminado y ha recorrido los territorios, pero también ejerció el tema político en su resguardo. Y yo quisiera preguntarle, digamos, como experiencia, ¿no? En torno a esta pieza, cómo se siente la comunidad, porque sé que la comparte a la comunidad, y cómo lo ve la comunidad, cómo la acepta la comunidad. Eso es algo que quería preguntarle hace mucho rato. ¿Cómo se siente su comunidad que representa, ¿no? ¿Cómo se siente él como artista ahora que estás dentro del museo, que es mucho más visible eso que se pensaba que estaba un poco tímido? De alguna manera este ejercicio quería como consultarte un poco, que me cuentes, ¿no? Me cuentes cómo está, ¿no? Y ahora que eres profe, digamos, de la UAIN, de la Universidad Indígena, sobre el proceso, digamos, de saberes ancestrales, ¿no? Como dinamizador, orientador. Yo quería hacerte la consulta, cómo tú muestras, ¿no? A ese ejercicio. Qué pena. Sí, está muy larga la pregunta, pero pues más o menos. No, no, Gracias. interesante la propuesta, la pregunta, perdón. Esto, si lo puedo sintetizar, es como lo que yo antes decía, es el arte, puede ser el nevado y esas vertientes que tiene, que yo antes hablaba, entonces miremosla desde esta perspectiva, ¿no? Digamos que yo soy una vertiente pequeñita que encontré otras vertientes que son ustedes, ese canal transmisor para poder de una u otra manera dar a conocer este trabajo. Entonces vamos así en esa secuencia de encontrarnos con esas buenas intenciones, esas buenas energías para poder ya tener digamos, una meta que es estar ya en una plataforma como la que estamos acá. Si no es por esa conexión de energías,
de buenos propósitos, seguro que no habíamos encontrado ese camino. Y en ese camino y en esa línea, pues están usted como curador que ha entendido esa lógica, está las plataformas del Banco de la República que también muy cuidadosamente, muy respetuosamente han entendido la realidad y el contexto de este momento contemporáneo que está viviendo Colombia. Yo no sé si mi respuesta estará bien, yo lo hago desde ese sentir, ¿no? Que todo es una cadena y entonces ahí lo más importante es decirle a la comunidad que lo que se está haciendo simplemente es dándole otra manera de ver las cosas con esa realidad que existe. Y de verdad que pues en este congreso que tuve la oportunidad de interactuar, como lo dice Edinson, yo no soy ajeno a la comunidad, de hecho soy una de las personas que estoy más en contacto con la comunidad porque me formé dentro de esa esencia de colaborar, de contribuir. Y cuando uno se forma en esa esencia de contribuir, uno comunica lo que está haciendo, uno tiene que comunicar lo que está haciendo. Y dentro de esa comunicación es algo maravilloso porque pues, realmente explicarla cuando uno explica la temática de dónde viene y la hora de dónde viene, ellos dicen, no, pues es la identificación real de un territorio, de una cultura que es de aliento pues para seguir construyendo eh, estéticas y sensibilidades que puedan tener este impacto tanto en lo político como también en lo estético. Bueno, sí, me parece que está muy bien, me parece que ese es como el palabrear, que queremos hablar de nuestro trabajo, qué pensamos nosotros, qué piensa nuestra comunidad, nuestro entorno, hacia quién nos dirigimos, ¿no? Porque digamos que nos tenemos un proceso totalmente diferente, porque digamos que es una ofrenda, es una práctica ancestral, que de alguna manera lo que estamos es sanando un territorio, haciendo visible una problemática que es importante, ¿no? Que el mundo la sepa. Muchas gracias, Mauricio, por tus respuestas, por tu trabajo, por tu obra, por tu palabra. Queríamos eh, hablar con el compañero Eider Yangana. Queríamos que nos contara sobre su propuesta, sobre su trabajo, eh, que nos alimentara con su palabra sobre el macizo colombiano, Río Blanco, Sotará, donde pertenece desde la comunidad Yanacuna. Están en una pelea muy fuerte territorial en este momento, como siempre lo he dicho. Es donde nace, es el útero del agua, de la madre, del agua, donde nace el río Magdalena y el río Cauca. Y pues que de alguna manera el proceso de resistencia que han tenido las comunidades pues es fuerte, ¿no? A pesar de que muchas cosas que están pasando, como le digo, los recursos naturales, pues no son recursos, son espacios de vida y no es medio ambiente, es todo. Entonces quería como abrir un poco sobre el tema, que él creo que nos hizo una presentación muy bonita porque ese también es hijo del agua, pero también es el hijo del fuego, ¿no? Del calor, ¿no? Y tiene una pieza que se conecta muchísimo con el fogón, ¿sí? Con el fogón, con el fuego, ese aliento, esa dualidad, ¿no? Es donde se cocina con los saberes, ¿no? Donde nos da calor, ¿sí? Donde nos abriga. Y bueno, nada más apertura, le doy al compañero la palabra para que nos cuente un poco sobre su proceso, mientras yo busco la presentación para ir contándoles. Gracias. Hola, ¿me escuchan, compañeros? Sí, Un gran fuerte y claro. saludo a todos los amigos, compañeros del Cauca, a la compañera Margarita, a todos los que hacen parte de la logística del banco y, por supuesto, a Enson, que nos ha hecho la invitación también como curador en esta experiencia de Imagen Regional 9, ¿no? Pues para abrir un poco lo que menciona Enson sobre el tema de lo territorial, ¿no? Y todo el conflicto que se da en torno
al extractivismo natural que es una realidad y que yo pienso que la reflexión empezaría no solo mencionando la comunidad indígena Yanacona, sino entender de que el macizo colombiano es un territorio diverso e intercultural. En esa medida Ujú. hay expresiones campesinas, encontramos expresiones negras también y comunidades indígenas como la Yanacona. Entonces, en ese sentido yo me recojo siempre y me he recogido en esa interculturalidad, ¿no? Ujú. Ajá, en ese sentido, digamos, también, pues, bueno, ¿cuál es el camino del artista? Como lo mencionaba Mauricio, ¿no? ¿Cuál es el propósito, digamos, de un ser que está como moviendo cosas desde el arte, ¿no? En ese compromiso con el territorio, ¿no? Entonces, un poquito hablando con un mayor de la comunidad que es Fede Chicacana, él mencionaba un poco lo que habla de las vertientes de agua que menciona Mauricio, ¿no? Como que entender de que nosotros estamos como invitados a recrear el mundo, ¿no? Recrear el mundo como artistas y que muchas veces somos como ríos, que hay gente que se acercará, hay gente que mirará desde lejos o hay gente que se bañará con lo que uno hace, ¿no? Entonces, lo menciono un poco porque, digamos, hay muchos entramados culturales en el territorio, ¿no? O sea, como lo que mencionábamos antes, el tema de lo urbano y lo rural. Entonces, como las estéticas, algunas estéticas artísticas, muchas veces para una parte de la comunidad son ajenas o no corresponden, digamos, a la tradición, ¿no? Entonces, en esta realidad, digamos, cuando parte de la comunidad indígena yanacona históricamente se ha desplazado hacia otros territorios urbanos, encuentra, digamos, en ese sortear otras realidades, otros lenguajes artísticos, ¿no? Otros lenguajes con la vida. Si puedes volver un poquito a Inson. Entonces, ahora sí hablando un poco de mi proceso, eh, mi camino en torno al arte se dio desde el performance. Fue una pregunta muy vital, digamos, de cómo empezar a abrir arte desde el cuerpo, ¿no? O sea, cómo no solo mostrar, digamos, o construir imagen desde, desde un carácter contemplativo, sino más bien experiencial, colaborativo, donde se vincularan, digamos, otras energías. En este sentido, eh, intuitivamente me fui acercando al tema del performance y como les menciono un poco, ¿no? En esta complejidad y en este entramado, uno no la tiene clara en un principio, o sea, porque pues uno está en la pregunta, ¿no? Digamos, en la pregunta de cómo expresar mi ser indígena, cómo expresar mi ser comunitario en lo urbano, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, esa pregunta yo creo que es muy importante para no caer en la esencialización de las comunidades indígenas, sino mostrar y evidenciar todas las contradicciones que existen en el seno de las mismas. Como bien lo mencionaba un líder campesino de La Vega, Óscar Salazar, él decía, lo que combatimos lo llevamos en el corazón. Porque cuando uno está comiendo bombombón en el macizo colombiano, pues hay una profunda contradicción, ¿no? Estamos en la chiva, en la minga, pero estamos consumiendo el chicle, botando el plástico. Entonces, esas contradicciones me han interesado sobremanera para mencionarles un poco en mi propuesta artística, porque considero que hay que flanquear varios escenarios, no solo el escenario, digamos, de la, del, de lo ancestral que está ahí y es evidente y es parte de nuestra realidad, pero también hay que flanquear esos otros escenarios donde existen las contradicciones, donde se revelan estos lados que hay veces no queremos mencionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta pieza que ven acá, que se llama El fuego es prestado, la ceniza es real, es una acción muy bonita porque es de las acciones con las que ya me voy acercando un poco como a este manifiesto, digamos, de lo comunitario, explorar un poco más allá de lo estético y tratar de confluir la imagen poética con la experiencia performática. Entonces, casi que la propuesta es invitar a la gente a que encienda carbón vegetal dentro de una estructura en forma de flor, ¿no? Entonces, lo interesante ahí son todas esas fuerzas naturales, ¿no? El calor, la construcción, con unos tiempos. Prender el fuego tiene su ritmo, ¿no? Eso no es rápido, sino que eso tiene
hay que tener paciencia y poco a poco va creciendo como todo, ¿no? Y bueno, en esa medida, pues, estas acciones pues ya van dando un poco cuenta, digamos, de esa pregunta interna, ¿no? ¿Qué aparece de lo ancestral ahí? Entonces, por ejemplo, uno ya va evidenciando que son cosas que han estado presentes en la comunidad y en la familia, que es esta cosa de lo dual, esta energía dual, ¿no? Como lo mencionaba también en el territorio, lo bravo y lo manso, en el macizo. Es esto de lo bravo y lo manso, de lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, son cosas que como les menciono, en un principio las iba buscando sin tener las certezas, pero que con el tiempo se van revelando, ¿cierto? Tratando de ser honesto y buscando siempre, pues, evidenciar desde dónde uno está parado, ¿no? Entonces, y yo me paro desde esa complejidad y ese entramado entre lo urbano y lo rural. Ajá. Bueno, esta es como la imagen que queda, como es esta imagen del fuego, en diálogo con esta otra imagen de la planta de la caléndula, ¿no? Que es también otra de mis búsquedas personales, que es tratar de indagar sobre las plantas medicinales, ¿no? Que han acompañado siempre en la cotidianidad. El tema de la caléndula es especial porque es cercano, tiene que ver con el tema de la piel, ¿no? Y bueno, y se encuentra en diálogo con esto del fuego, ¿no? El fuego como lugar de conocimiento y de encuentro, y la planta medicinal como otro elemento de sanación, que también se hace parte de lo dual también, ¿no? Ajá. Y bueno, la acción termina, queda la ceniza, también estamos hablando un poco de eso, de la transformación. Como que en parte de mis piezas siempre me ha interesado que una imagen empiece y que después de la acción se transforme, ¿no? Se transforme al final de realizar el performance. Entonces, al final de terminar la acción queda la pieza, pero ya no en naranja, sino en ceniza, que es un poco la huella, ¿no? Ajá. Bueno, estos son otros registros de otras piezas que tengo también. Esta es otra acción. Y como se los mencionaba un poco, mi pregunta también va en torno como a estos discursos y estas nociones que están insertas dentro de la comunidad, ¿no? Como el tema de la idea de progreso, la idea de desarrollo, la idea de industrialización, ¿no? La producción en serie, ¿no? Entonces, esos son discursos que mellan en las comunidades y que están presentes. O sea, esto no es un tema solo de la ciudad. En los pueblos también coexistimos con ese anhelo de progreso, de ser exitoso, de tener yo no sé cuántos carros o tener cuánta ¿no? Entonces, ese es un bichito que siempre ha estado, ¿no? Entonces, en esa medida, pues siempre me ha interesado como enunciar eso. Y bueno, esta es una acción que yo trabajo con unos zapatos, los coloco en hileras, y como les he mencionado, siempre trabajo el tema industrial o productos manufacturados con elementos naturales. En este caso, los zapatos tienen arena dentro y la acción consiste en regarlas, ¿no? Si puedes continuar ahí. Entonces, ahí voy desplazando, digamos, la arena que está dentro dentro de los objetos para transformar, digamos, la instalación, ¿no? Y como lo menciono siempre, transformar la imagen. Ajá. Pues reiterar que el interés, digamos, plástico es siempre como construir una imagen poética que aparentemente pues tiene una sutileza, pero también muestra ese carácter político, ¿no? Es donde yo me asumo. Y de cómo es lo natural se dialoga con lo industrial o manufacturado. Estas también son otras piezas que trabajan como el tema conceptual. También me ha interesado trabajar el tema de la palabra. Y bueno, pues aquí también otras nociones, el concepto de Estado-Nación, José Martí como un gran pensador cubano que deja un legado político, un legado de emancipación, y pero también para hablar un poco del tema de- de cómo nos concebimos en la organización política, ¿no? El Estado, la nación, los territorios. Mm. Estas son otra pieza que hice, pues, a la par de lo que yo les menciono digamos, de estas cuestiones de lo, del cuestionamiento del desarrollo y estos discursos, también me ha interesado explorar otros elementos ya de otro carácter más natural, ¿no? Entonces, esta acción esta es parte de una instalación en la cual yo canto. Trato de generar, digamos, canto 5 canciones
provienen de diversos territorios en los cuales he trabajado, he participado, y precisamente es eso, ¿no? Como que a la par de que se está enunciando esta complejidad y estas contradicciones, también revelar que como Yanacona somos un pueblo muy intercultural y somos dados, digamos, a la conexión con otros pueblos. Y la memoria precisamente es eso, ¿no? El Yanacona de por sí, como lo reflexionaba la otra vez, tiene un legado, una historia de migraciones y movilizaciones que dan cuenta, digamos, de ese factor intercultural, ¿no? Entonces, de esa medida, digamos, eh, históricamente, hoy, el ser Yanacona, el macizo colombiano, implica preservar un legado andino milenario, del imperio inca, de las movilizaciones de la colonia. Todo ese legado es un acervo que como pueblo yanaconas está ahí, ¿no? Y que aparentemente se va perdiendo, pero las generaciones lo que revelan, cada generación ha hecho su aporte para preservar esa memoria, ¿no? Entonces, los mayores que se movilizaron en su juventud, los 80, son los que empiezan a movilizar la recuperación de la lengua, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué nos corresponde como generación yanacona hoy? Entonces, como les menciono, en mi criterio personal, yo pienso que estamos recuperando los valores ancestrales y todo este legado de la raíz andina y de la conexión intercultural entre pueblos como maciseños, pero también estamos con un ojo hacia la nación, hacia, hacia todo lo que compete este país, ¿cierto? Entonces yo creería que como pueblo yanacona tenemos esa posibilidad, ese vuelo intercultural que es histórico. Y nada, pues finalmente aquí, como hay otras partes de algunas imágenes que yo he hecho, que es como mantener este lenguaje que vengo construyendo, que es sostener como elementos los materiales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que hago es buscar una foto de archivo de Quintín Lame y Pío Quintaleón, y se interviene en un espacio, un centro comercial, que realizamos una exposición con unos compañeros acá en Popayán. Esto fue con Betún. Entonces, lo interesante, pues, en todo este hilar que les estoy mencionando, es como siempre preguntar, ¿no? Estas otras representaciones, estos otros códigos, ¿no? De ese entramado que lo que entendemos como pueblos indígenas, ¿no? Esos otros lugares, para poder ampliar el debate, para poder ampliar el debate y no ser ajenos a esta historia latinoamericana, nacional y de los territorios indígenas y como pueblos maiceños. Ajá. Muchas gracias, Eider. Pues una amplia trayectoria sobre el cuerpo, sobre su territorio, sobre su proceso, ¿no? Un proceso muy bello que articula, Gracias. bueno, articula muchas cosas, ¿no? Creo que uno va aprendiendo de ellos hasta la forma de poder comunicarse hacia los territorios, ¿no? Somos pluriversales, esa es como la palabra de hoy, somos multiculturales, no es universal, es más, no es como la universidad, es como la universidad, no es una universidad, es una pluriversidad. Bueno, ya un poco, creo que ya pasamos todos, ahora queremos generar un debate un poco más en torno a un tema que nos corresponde, nos pertenece. Y yo quería de pronto hablar el tema, digamos, sí quería darle la palabra a Lorenzo, porque sí creo que nos puede indagar un poco más sobre el tema de los monumentos, que él nos amplía un poco su mirada, que no es tumbar los monumentos, sino que es encontrar, digamos, una solución a esa otra historia que no ha sido contada, una historia que ha sido contada por los historiadores, los antropólogos, pero no realmente por las comunidades. Que cuando uno camina a los territorios, la oralidad con los mayores, pues de alguna manera demuestran otra realidad, ¿no? Y eso es lo que uno trata de comunicar o hacer visible porque no están en los libros, ni mucho menos en las crónicas, está, digamos, en sentarse con los mayores en el fuego y escuchar, ¿no? Y en ese caminar uno va aprendiendo. Yo quería, pues, y ahí generar de algunas preguntas entre nosotros, qué nos parece, si está bien o está mal.
territorio del Cauca y que de alguna manera muchas agentes culturales, intelectuales, pues pues se ha capitalizado prácticamente este ejercicio y realmente pues nosotros seríamos los indicados en decir desde una profundidad un poco más la realidad que nos toca, ¿no? Por qué se hizo? ¿Por qué se hace? ¿Y qué estamos haciendo para ello? Entonces le doy la palabra al mayor Lorenzo y ahí si queremos intervenir, pues simplemente nos pronunciamos o alzamos la mano y hagamos esto un conversatorio interesante en ese sentido para comunicarle a los otros. Muchas gracias, compañeros. Lorenzo, gracias. Bueno, mm, digamos en ese espacio queda como irá, pues hay varios sentidos, ¿no? Uno empieza a ver desde la historia. Una historia que muchos hemos venido marcando, no solo aquí en el departamento del Cauca, sino casi todo el continente. Entonces, como pueblos que somos diversos pueblos, es como hacer la resistencia, es como la lógica de Manuel Lame que hoy el compañero nos ilustra a través de una foto que hice a través de un betón, hizo es reconstruir la memoria histórica que pasaron ya en años de lo que ha pasado, digamos, en Colombia, más que todo el departamento del Cauca. Y una pequeña historia, pues, haría diferentes debates y muchas cosas que uno se camina y pregunta. Y entre eso mi pregunta era, digamos, que yo he caminado, de lo que yo he participado con los mayores. Y yo preguntaba por qué Manuel Quintín Lame no murió en el Cauca, en Tolima. Y esa pregunta hice a muchos, pero la misma respuesta me encontré en el que él ha escrito, el Quintín Lame, que me pasó, es muy reconocido, conocen muchos. Víctor Daniel Boone, un solidario para los pueblos indígenas, un gran solidario, de la raíz NASA también. Y me decía, ahí está la respuesta. No, él no se critica, digamos, el tal me traicionó, sino que mis propios hermanos me traicionan. Entonces ahí volví a entender, claro, por qué no somos capaces de, digamos, de entender las cosas cuando uno se hace la lucha o la resistencia. Y hubo diferentes preguntas, hubo diferentes formas de preguntar y preguntaba la otra vez a un mayor hace mucho tiempo. Preguntaba por qué José Gonzalo se apartó de, digamos, de Manuel Quintín Lame. Yo a mis hermanos de Totoro decía, no respondía. Y pregunté a un mayor, decía, no, yo no sé de él. Pero si yo preguntaba si es de su territorio, quizás sabemos quién es Manuel José Gonzalo Sánchez y Manuel Quintín Lame, porque mi pueblo es que el propio pueblo. Entonces, era ahí cuando un mayor por allá, en Tolima, del pueblo Pijao, me decía, pues hay que volver a la historia. Un espiritual tiene que volver su raíz. Usted tiene que construir su historia y hablar de esa historia. Y el mismo mayor me preguntaba, cuénteme su historia y su cosmovisión, sus raíces. Él me tarea a mí misma que yo por ser preguntón, entonces dije, claro, voy a encontrar la respuesta. Dijo, la respuesta en usted mismo. Y me lo encontré. ¿Por qué? Porque digamos ahí a veces somos los que hemos negado a nuestra propia dirigencia.
cuando se pregunta el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Departamento del Cauca, en el occidente ven como el más violento del departamento, pero no es el departamento. El departamento no tiene nada que ver, digamos, es el Cauca, pero no es el Cauca. Una respuesta decía, no, los seres humanos somos violentos. Respuesta, el Cauca no es violento. Cauca viene de una lengua materna. Cauca quiere decir la primera autoridad. Entonces la respuesta yo mismo la tenía, pero el mayor me decía, entonces, ¿cuál es la ley de la ley? Y uno buscaba una manera de responder la historia, otra vez ponía en esa memoria histórica de buscar la historia y los complementos para no mentir a la sociedad, construir la verdadera historia. La verdadera historia. Entonces hay un problema territorial en los pueblos indígenas. Muchos tenemos problemas. El Embera, con otros pueblos, o en caso del Misaje, que fue muy conocido, fue cuando los nazas empezaron a echar a mi gente. Pero no son los nazas, sino había un malentendido de un territorio que no somos capaces de entender los problemas. Entonces era como decir, bueno, hay que aprender a reconocer los errores. Entonces a través de eso, una resistencia indígena, un movimiento indígena, se construye ¿cómo se construye? A través de reconocer la verdadera historia de la sangre también, una historia sangrienta de la colonización. Pero cómo los pueblos hemos vivido a través de esa colonización. Surge diferentes preguntas de los mayores. Los mayores responderán cuál es tu ley. Pero uno va a decir, pero esa ley, ¿cuál ley? Pero no está escrita. La ley está escrita en la naturaleza, no está escrita en un tablero, no está escrita en un libro. Manuel Quintín Lamé dice en su texto, a leer lo que está escrito en la madre naturaleza. Y aprendí al hermano blanco. Entonces tengo que aprender a los dos. Entonces ahí había. Entonces, por eso los mayores me decían, su historia, analice su historia, busque su raíz y cuéntame su historia a mí. No que yo te pueda. Entonces, a través de eso, a través de diferentes liderazgos, y era para nosotros, por eso yo decía, nosotros ir a tumbar estatuas, y nosotros, ¿para qué vamos a tumbar las estatuas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es reivindicar la historia. Es la importancia para nosotros. No importa el pueblo sea, sino que reivindique su historia, su memoria, su conocimiento, su saber, su tradición oral, su existencia como pueblo. Entonces, es la base, digamos, para construir, digamos, una generación de un proceso de un caso de arte, es muy importante, porque estamos mostrando una realidad de la historia que nunca fue. Porque vaya hasta los años 30, hasta la Constitución, ninguno en el Banco de Oro, en diferentes bancos o en los museos, contaba la verdadera historia. Solo contaba una historia que decía, este juez tiene tal cultura y ya. Este es el indio que es, y punto. Pero nunca contaban la verdadera historia, cómo desapareció y cómo este pueblo, digamos, hay una memoria histórica de revivir esa historia que debemos escribir. Entonces, para nosotros es importante, como este espacio es importante para mí, yo veo muy importante, yo no soy artista, yo soy actor. A mí me decía, usted hizo maestría, sí, yo estudié maestría hasta la muerte, porque labro la tierra. Aquí la compañera mostraba cómo sus mayores, a través de su arte, Yasmín está mostrando, digamos, esa conexión a la tierra a través del fique, a través de esa conexión a la tierra, a través de su labor, sea mujer, sea hombre. Entonces, a través de eso hay un pensamiento, digamos, de construir, de vivir como pueblos y mostrar a la gente que hay una existencia de la vida humana, que hay un proceso de la vida humana, que hay una resistencia milenaria
de la realidad, a través de la historia, a través de lo que somos diferentes pueblos. Entonces, para mí eso es una conexión intercultural. Yo la llamaría eso, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, en tema de arte, a mí yo nunca pensé participar en estos procesos. Gracias al compañero Edison Quiñones, ya conozco a Mauricio, ya compañeros que están acá. Entonces yo mismo preguntaba, ¿quiere arte? Yo nunca pregunté creo que nunca he preguntado a Edison ni a Mauricio, a nadie, sino que me gusta escuchar mucho y me gusta ver a las personas. Y a través de eso empiezo a entender, claro, qué es lo que hace usted y qué es lo que hago yo. Entonces a eso vamos a ir aprendiendo y vamos a construir, y los mayores dicen, vamos a ir tejiendo esa historia que aquí hoy estamos haciendo. Para mí es una experiencia que voy a contar, porque yo hago parte de mi pueblo, yo soy del pueblo Misa. Mi mayor parte, pues yo vivo en mi territorio ancestral, vivo de la agricultura y de este caminar. Si tienen preguntas, pues bien pueda. Voy a entender, porque de historia casi no sé. No, no, claro que sí, Mayor. Un gusto que induce la palabra, que hagas un recuento de cada uno de los artistas. Eso me parece muy importante porque a veces como que hablamos de uno, pero no entendemos. Por ejemplo, el compañero Eider está en este momento pasando por su cuarentena de COVID. Ya está, lo vemos mucho mejor. Me parece que estamos en esa resistencia, compañero. Muy bien, felicitaciones. Y nada, para adelante. Maestro Edinson, maestros, maestras Yasmín, Mayor, me gustaría, a la luz de la intervención del Mayor Lorenzo, también hacer una pregunta abierta. De verdad que es muy emocionante también este espacio de diálogo. Agradecer nuevamente al maestro Edinson, y son las posibilidades también que en medio de esta coyuntura de salud nos vimos un poco, nos hemos visto forzados desde todas las áreas a utilizar pues, las nuevas tecnologías, pero también son las posibilidades gigantes de, a pesar de las dificultades, poder encontrarnos de esta manera. Mi pregunta va dirigida pues a cualquiera de ustedes, pero como lo comentaba, a la luz del comentario del Mayor Lorenzo, y ahora que sus obras están en Imagen Regional 9, Territorios Guardianes, que ustedes son artistas de este proyecto expositivo, me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿cuál es el papel que tienen los museos en la construcción de memorias? ¿Cuál es el papel del arte y específicamente el papel de los museos en esos procesos de construcción de memorias? Gracias, maestros. Gracias, maestra Yasmín. Mayor. Bueno, yo quisiera contestar. Bueno, me parece a mí que el proyecto de imagen regional, como le digo, es un proyecto que el banco le apostó y apostó en cada uno de los curadores, de los 7 curadores de los diferentes territorios, entender las regiones. No es una sola imagen regional, son las regiones, pensada desde los territorios. Por eso tiene el nombre de Territorios Guardianes. El banco, yo creo que lo ha entendido hace mucho rato. Yo creo que muchas veces lo he dicho, que agradecemos al banco, al museo, por tener y guardar la memoria, custodiar la memoria y el oro de alguna manera para contar la historia. Por eso es importante, digamos, este ejercicio de que muchos de los regionales siempre se montaron en espacios diferentes. Esta es la primera vez que se le apuesta a mostrarlo en el museo, donde van todos los artistas más importantes de Colombia, y no sé si es del mundo. Y esta vez se le dio la posibilidad a los territorios, y de alguna manera creo que esta muestra es lo que salvó el arte contemporáneo colombiano, lo puedo decir. El hecho de hacer una muestra de tantos artistas, de tantos espacios, es un proceso de resistencia. Ya la presencialidad es una resistencia.
Y eso es importante poder, digamos, en este espacio curatorio, sobre todo ofrenda prácticas ancestrales, donde hay más comunidades indígenas, que no ha existido hace mucho rato. Es la minoría, pero ahora son las mayorías. Y de hacer visibles sus trabajos en este museo, tener la posibilidad, digamos, de mostrar dignamente una pieza o estas piezas que han construido el territorio en Bogotá para hacer visible toda una problemática que hay. Me parece que ese es el papel que tienen que hacer los museos, ¿sí? Mostrar la diferencia, incluir la diferencia, para poder danzar al ritmo de la contemporaneidad todos, que todos entremos al baile, no solamente, no solamente los marginalizados o los que están allá, no, sino al contrario, que entremos todos, porque el museo es para todos. Yo quería como abrir un poco este camino y no sé qué piensan los compañeros o qué piensa el mayor que hizo la organización, que pudo estar dentro del espacio museístico, de pronto el compañero Mauricio que también viajó a montar su pieza, ¿cómo se sintió, no? Yo les preguntaba, ¿cómo se sienten ustedes? Yo creo que eso es lo que debería tener el artista, esa dignidad. Muchas gracias, ya les doy la palabra a los compañeros. Sí, bueno, pues para mí los museos en Colombia yo creo que hacen un trabajo importantísimo. Edinson lo acaba de mencionar, que es conservar de una u otra forma las memorias a través de piezas milenarias. Cuando hablo de piezas milenarias, pues son los trabajos en orfebrería que allí existen y que son esos contenedores de dignidad ancestral de nuestros pueblos, pero también en el paso del tiempo, de una u otra forma, han podido conservar las memorias de nuestros artistas colombianos, que de una u otra forma también pues, han tenido influencias universales, pero esas influencias universales tenían que ver más con un contexto, como la palabra lo acaba de mencionar, un contexto muy amplio. En esta vez es rescabar las memorias nativas y originarias de nuestro país y asumir ese reto contemporáneo de creación y de estética y de sensibilidad. Y como también recojo algunas de las frases que dijo Edinson, es un poco eh, lo que en un tiempo fue olvidado, pues es ahorita hacer memoria de esas prácticas honestas y de ese caminar honesto, porque las piezas que se han configurado son a través de la experiencia, de la memoria y del caminar en las comunidades que nos hace sentir muy dignos de mm, exhibirlas y como exhibirlas en estos espacios tan importantes como son los museos, son espacios tranquilos, sanadores, que permiten como reconfortar el espíritu, el alma y sentirse que muchas de las lecturas pueden ser transformadas a otras dimensiones donde el ser se encuentra con su historia, pero también con esa tranquilidad infinita. Yo dejaría ahí esas palabras. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, tenemos una compañera que quisiéramos darle la palabra a la compañera Yasmín, por favor. Quisiera que nos contara cómo se siente, cómo se ha sentido. Ella estuvo en Pasto también, entendió un poco la lógica. Y bueno, pues no sé cómo responde desde su Bueno, experiencia, ¿no? Gracias. bueno, contando un poquito desde la experiencia que tuve en Pasto, pues es muy interesante todo este proceso y además que nos enriquece bastante como artistas. Y hablando del proceso, perdón, como el papel que tienen los museos, pues yo creo que es la mayor oportunidad que tenemos como artistas de poder crecer, ¿no? Y de podernos hacer notar dentro del país.
y pues también podemos poder como enseñar o producir de alguna manera o mostrar nuestro territorio, porque muchas veces conocemos el territorio a partir de las noticias, pero no, no las noticias no son como siempre pues como esa parte verdadera que se nos muestra en el país. Entonces siempre hay aspectos muy importantes a destacar, perdón, siempre hay aspectos importantes a destacar dentro de cada territorio. Y de pronto el arte es como esa parte como sincera que podemos transmitir, ¿no? Que podemos hablar desde nuestros sentimientos, de nuestra cultura y, y de nuestras aptitudes también, que día a día hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. Entonces creo que los museos hacen un gran proceso de memoria histórica, porque de alguna forma quedan dentro de formatos, dentro de videos y dentro de muchos otros medios, queda como esa parte, ese proceso artístico que llevamos. Pues sería como mi aporte. Gracias. Gracias, Yasmin. Gracias, Janine. Bueno, no sé si el compañero Jaldibey Talanga nos puede contestar. Muchas gracias, Janine. Compañero, le damos la palabra al compañero Jaldibey. ¿Cómo ha sido ese caminar y esos procesos? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se siente? ¿Y qué Bueno, piensa sobre el compañero, tema de los museos? Bueno, eso. sí, yo diría que los museos realmente sí juegan un papel muy importante. Em, claro que aportan, digamos, a la construcción o a la memoria, ya que son lugares donde hoy en día, pues, digamos, en la contemporaneidad, eh, es donde pues, más se ve el arte, ¿no? O sea, es donde la sociedad en sí busca visitar, busca, o sea, si una persona va por lo menos a una ciudad diferente a la que no ha estado y quiere conocer, pues, de esa ciudad, pues, va a buscar por lo menos museos y si está la posibilidad de una pieza ahí, pues, digamos, ya no va a ser una persona de territorio, sino que va a ser una persona ya de otra ciudad, de otro, incluso de otro país, que puede ver o puede observar, puede tener ese acercamiento con esa obra y en esa medida pues va a tener ese conocimiento, va a conocer de esa, digamos, de esa cultura o de esa, digamos, esa sensibilidad que ese artista está tratando de transmitir en ese espacio. Y aunque también hay que decir, ¿no? Que hay obras que también requieren de otros espacios, ¿no? Como de pronto en otro espacio puede tomar más fuerza, como puede que en un museo también tenga mucha fuerza una obra, pero sí, como tal, yo creo que el museo es importante, ¿no? Em, en cuanto al proceso, pues yo diría que, bueno, digamos, en las oportunidades que he tenido de estar en un museo, también se siente como, digamos, digamos, al artista, o pues al menos a mí, uno se incentiva, ¿no? Como que es un espacio donde uno se quiere mostrar, donde uno quiere llegar a mostrar su trabajo. Entonces, en ese sentido, hay una motivación, el hecho de poder exponer en un museo. Entonces yo creo que por ese lado también es importante, o sea, en ese sentido también juega un papel importante para el artista, ¿no? Eso sería, gracias. Gracias, compañero Jaldibey. ¿Será que damos la palabra al compañero Eider Yangana y terminamos? Creo que nos quedan faltando como 20 minutos, a ver si hacemos reflexión entre todos y ya sería. Oh, Gracias. hola. Eh, Respecto a los museos, comparto sobremanera lo que dice Benson en ese carácter contemporáneo donde todos podamos bailar, todos podamos estar, ¿no? Ese criterio contemporáneo que el museo tiene que adaptarse a entenderlo, ¿no? Porque en algún momento el museo cumplía otro rol, ¿no? Entonces ahora en lo contemporáneo yo pienso, me recojo también, esa es la posibilidad de esos lugares que se enriquecen de esa diversidad de lo que somos, ¿no? Y, y tal como la academia, porque la academia también es otro lugar, otro escenario, ¿no? El museo
como también hay un concepto que es lo de lo poroso, ¿no? O sea, son paredes que de alguna manera aparentemente son muy sólidas, pero no, o sea, como la academia también son porosas, o sea, pueden pasar muchas cosas, pueden generar escenarios de muchas posibilidades, de autocrítica, de escenarios de diversidad, de expresión, ¿no? Entonces, también reconocería que el museo es un espacio importante de debate y que quienes dirigen los museos, quienes dirigen las institucionalidades, las instituciones, perdón, hombres y mujeres que dirigen esos espacios son los que determinan esos cambios, ¿no? Entonces, ese rol es importantísimo en la contemporaneidad y por fortuna, digamos, en el caso de imagen regional con el Banco de la República, lo que uno siente es esa apertura, sentir ese respeto a nosotros como artistas, sentir ese acompañamiento desde la logística hasta los coordinadores y los directores por ejemplo, en el caso de Pasto, ¿no? Una experiencia muy grata, o sea, ese sentido de acogimiento que nos brindan, eso a uno le es un aliciente para seguir trabajando, ¿no? Entonces, en la medida yo me siento muy, muy contento en esta experiencia. O algo a mencionar que pasó hace un año o hace dos ya, esa posibilidad que nos hicieron del proyecto interior y exterior, en ese momento de pandemia tan crítico donde no había posibilidad, digamos, de desenvolvimiento de trabajo. Eso fue algo que destacar, ¿no? En la logística, de lo que implica imagen regional. Y esa apertura, ¿no? Que nosotros reconocemos en EINSON, que él ha logrado ese espacio de debate internamente dentro de las curadurías, ¿no? Y nada, pues es eso, ¿no? Como eh, que el museo está ahí, ¿no? Pero son las personas quienes dirigen y quienes coordinan son las fundamentales. En esa medida hay que reconocer que estamos dentro de un gran proyecto y la apertura que ustedes han tenido con nosotros. Gracias, compañero. No sé si nos quiere, nos quiere hablar un poco Lorenzo y bueno, ya sería como cerrar. Ya pasamos todos, ¿no? Ya nos quedan como 18 minutos y podemos hablar de este señor que está por acá atrás mío, si hay alguna cosa o no. Eso iba a preguntar quién era el de atrás. Sí. Te doy una recompensa si dice. Bueno, sí, sería como, no sé, preguntarnos, ¿no? O sea, como, sí, como una, bueno, o preguntas que tengan los compañeros que están conectados y quisieran hacer o quisieran preguntar a un artista en específico, o Lorenzo ya pues cerraría con alguna información y podemos hablar de quién es este personaje que tenemos atrás y contar un poco esa historia, cómo estamos revitalizando esa memoria para recuperar esa historia. Y es importante, digamos, entender que hay que contarse, ¿no? Que hay que contarse, que es necesario tener la otra versión, no la versión de los blancos, los que están, los que han escrito, digamos, los héroes, sino los que no han escrito y lo que esa información está dentro de la oralidad y el pensamiento de nuestras comunidades. Y eso es lo que quería como concretar y completar. Y eso sería, compañero. Muchas gracias. Sí, en esa parte voy a complementar. Hablando del mayor Manuel Quintín Lame, pues esa persona el que está atrás de Edison, pues es un amigo, pero no es amigo bueno, sino que es una historia que colocaron para borrar la historia del mayor Manuel Quintín Lame. Pues es el abuelo de que hoy es el Paloma Valencia, la senadora. Entonces, digamos, larga del poeta Guillermo Valencia. Y colocaron esa estatua en la entrada aquí de Popayán. Pues dentro de diferentes procesos, pues, o sea, cómo colocan la historia, ¿no? Para borrar la historia verdadera. Colocan a sus líderes para lo humillaron tanto y dentro de esa no quieren que sepan la historia de lo que él hizo. Encarceló al mayor Manuel Quintín Lame 2 veces, pero Manuel Quintín Lame a través de su entendimiento, a través de su lectora, a través de su aprendizaje que él aprendió en la Academia de la Selva, que él dice textualmente, yo aprendí en la
con la madre naturaleza, con el Dios creador. Él era muy ligado a la Biblia, a la colonización que hace 500 años, pero hace una resistencia al monumento que es muy importante, ¿no? Hay que tenerlo. Hay que tener la verdadera historia de cómo nos humillaron ellos. Pero hay que colocar nuestros monumentos, digamos, de nuestros mayores que fueron desaparecidos, para desaparecer. Entonces, son de lo que el Comisionado ha hecho es no tirar eso, revivir esa historia, cómo fue la humillación al mayor Manuel Quintín Lama. O sea, cómo lo humillaron, cómo lo encarcelaron, porque él fue el responsable, digamos, en el departamento de perseguir al mayor Manuel Quintín Lama y a José Gonzalo Chávez, y a la organización que habíamos, digamos, una relación constante, y él fue el creador de diferentes grupos armados que en ese tiempo llamaban hoy en día decía que oprimía mucho, y la religión católica. Entonces él estaba como poeta muy ligado, pero a la vez muy, digamos, muy humillativo a los pueblos indígenas. El que está atrás, pues, decimos, no es un buen amigo, pero ¿qué se hace? Vivió aquí, lo humilló acá, pero hay que vivir la historia, pero hay que reconstruir la historia, que la historia jamás no contaba. Entonces hay que construir otras memorias para borrar esa memoria de sangre que nos ha. Entonces es mi complemento, y un saludo a todos, cordial saludo a los hermanos Nazas y el Museo del Banco de la República, que ha este gran proceso, y a Edinson Quiñones, pues estamos acá y muy agradecido. En mi lengua voy a decir pai pai, y muchas gracias. Chutepay, mayor Lorenzo. Bueno, Maestro Edinson, pues creo que ya vamos dando por cerrado nuestro círculo de la palabra. La idea era también como el concepto del maestro Edinson era crear un espacio para palabrear, y creo que lo logramos a cabalidad. Muchísimas gracias, maestro Edinson, por permitirnos esta oportunidad de conectarnos con los territorios, con los artistas. Hablamos de diversos temas y podríamos seguir hablando toda la tarde. Hablamos de construcción de memorias, hablamos de la producción artística de cada uno de ustedes, de la importancia actual de los museos como lugares seguros para el debate y la disidencia, y también para recoger las múltiples voces de una Colombia supremamente diversa. Quiero agradecerles nuevamente a Yasmín, Mauricio, al mayor Lorenzo, a Eider, al Didier, claramente a Edinson, que nos convoca en este evento, pues su presencia, sus discusiones, sus aportes. Esto que dice el maestro Eider Changana, cómo las comunidades indígenas tienen esta misión de recuperar los valores ancestrales, pero como él mismo nos lo explica, con un ojo en la nación, con un ojo también en todas estas realidades que nos atraviesan, y que las cosmovisiones de los pueblos ancestrales pues pueden iluminar también ese camino para todos. Ha sido un placer para los museos del Banco de la República, en especial para la sección de servicios al público, contar con su compañía, y pues bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes invitar a nuestros públicos a que nos visiten y que visiten especialmente la exposición Imagen Regional 9, Territorios Guardianes, donde están las obras de los artistas invitados a este conversatorio, y donde está la curaduría del maestro Edinson Quiñones, en diálogo también con otras obras de otras regiones del territorio nacional. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. gracias, compañeros. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, chao, nos vemos.